imitativo. Obrero, campesino, cultor, tu trabajo en la revolución. Obrero, campesino, cultor, tú eres la revolución. Obrero, campesino, cultor, tu trabajo en la revolución. Obrero, campesino, cultor, tú eres la revolución. Alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Izquierda Visión, la guerrilla comunicacional desde Managua, Nicaragua Libre, transmitiendo todos los sábados a través de la señal de Canal 4, la mejor televisión. Nos encontramos hoy sábado con el compañero diputado Carlos Emilio López. ¿Cómo va, hermano? Un gusto, Marcio, hermano. Placer estar aquí con vos. Efectivamente, Marcio, hay una oleada de mentiras, falsas noticias, falacias, manipulaciones y tergiversaciones sobre la realidad de Nicaragua. Queremos reafirmar que en Nicaragua hay absoluta libertad de culto, absoluta libertad religiosa. Y esto no es un discurso, esto se puede ver, se puede palpar en los 153 municipios del país, en los barrios, en las comarcas, en las comunidades. El pueblo de Nicaragua, que es cristiano, la mitad de los nicaragüenses son católicos y la otra mitad de los nicaragüenses son evangélicos. Algunas estadísticas inclusive dicen que el 55% de la población es evangélica y el 45% de la población es católica. Otras dicen el 50% católico y el 50% evangélico. El pueblo de Nicaragua es un pueblo de fe, es un pueblo creyente, es un pueblo que confía en Dios y eso se refleja en el lenguaje popular. El nicaragüense en sus expresiones dice, si Dios quiere, Dios mediante, Dios primero, que se haga la voluntad de Dios. Entonces todas esas expresiones del lenguaje popular y de la comunicación cotidiana expresan una espiritualidad del pueblo. La libertad de culto y la libertad religiosa plena, absoluta que existe en Nicaragua, podemos verlo en que todos los templos católicos están abiertos. Las catedrales, las basílicas, las parroquias, todas están abiertas y en todas se están celebrando las actividades religiosas propias de la Iglesia Católica. Sí. Se están realizando las misas, se están realizando todos los sacramentos, se están realizando bautizos, se están realizando casamientos, se están realizando primeras comuniones. Es decir, toda la ritualidad católica se está practicando con toda libertad, sin ninguna restricción, sin ninguna limitación, sin ningún impedimento. Toda esa práctica centenaria de la religiosidad católica, el pueblo la sigue viviendo y la sigue ejerciendo con alegría, con entusiasmo, con fervor, con expresividad, con una participación multitudinaria, y los podemos ver en León, lo podemos ver en Granada, lo podemos ver en Carazo, lo podemos ver en la costa Caribe. Es decir, ahí están las imágenes de todos los fines de semana el pueblo católico realizando sus actividades. Otra evidencia, otro indicador, yo te estoy dando datos empíricos, es decir, evidencias palpables, verificables, constatables, que en Nicaragua hay
libertad de culto y libertad religiosa. Aquí no se ha cerrado ningún seminario teológico, es decir, los seminarios en donde se forman los sacerdotes siguen funcionando y siguen ordenándose sacerdotes y siguen estos líderes religiosos asumiendo responsabilidades en distintos puntos del país de acuerdo a su estructura, de acuerdo a su organización, de acuerdo a su jerarquía. Por otro lado, al inicio decíamos, aproximadamente la mitad del pueblo es católico y la otra mitad del pueblo es evangélico. Las iglesias evangélicas también están realizando todas sus actividades sin ninguna limitación. Todos los templos evangélicos están abiertos y se están realizando las actividades espirituales propias de la iglesia evangélica sin ningún impedimento, sin ninguna barrera. Aquí se realizan cultos, aquí se realizan todos los domingos escuelas dominicales en todos los templos evangélicos. En Nicaragua hay centenares de iglesias evangélicas funcionando con toda la normalidad del mundo. Claro. Bautistas, pentecostales, asambleas de Dios, iglesias de Cristo. Es decir, no da tiempo de mencionar todas las denominaciones evangélicas porque son centenares realmente. Además de los cultos, de las escuelas dominicales, las vigilias, las cantatas, las prédicas, las campañas evangelísticas, es decir, se siguen desarrollando con toda normalidad, tanto en los espacios físicos de la infraestructura religiosa como en espacios abiertos. Es decir, aquí hay campañas evangelísticas en los parques, en las canchas, en los estadios, en el polideportivo. Hace poco hubo todo un concierto cristiano de bandas evangélicas de todo el país y habían miles de jóvenes reunidos, ¿no?, en el polideportivo. Claro. Pero es solamente mencionarte un evento, ¿no? Pero todos los espacios, así como está funcionando los seminarios teológicos donde se forman los sacerdotes, también están funcionando con toda normalidad los seminarios teológicos donde se forman los pastores, los institutos bíblicos, y se siguen ordenando pastores y siguen asumiendo las iglesias. Debemos decir que la iglesia evangélica ha venido creciendo, en un crecimiento vertiginoso en Nicaragua. En la década de los 50 se estimaba que el 5% de la población nicaragüense era evangélica. Ahora estamos hablando que la mitad o un poco más de la mitad inclusive de los nicaragüenses son evangélicos. En Nicaragua hay absoluta libertad de culto. En Nicaragua se respetan los derechos humanos. Ya en otras entrevistas hemos hablado de los derechos económicos, de los derechos sociales, de los derechos culturales, de los derechos ambientales, los derechos políticos. Hoy estamos hablando de los derechos religiosos. Sí. Es decir, aquí no hay ninguna restricción para que alguien confiese su fe de manera personal o de manera pública. Aquí no hay ninguna restricción para orar, aquí no hay ninguna restricción para predicar la palabra de Dios. Andan miles de predicadores de la Biblia en buses, en los parques, en los mercados. Hay una distribución libre de la Biblia, sin ninguna restricción. Aquí se distribuye el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, la Biblia en su conjunto se distribuye en los sistemas penitenciarios, en las escuelas, en los hospitales, y se predica con toda libertad. En el sistema penitenciario se predica con toda libertad. Hay pastoral, hay muchos hospitales que tienen capillas dentro. Capillas, algunas capillas católicas y en otros son templos evangélicos, espacios de culto evangélico, no de culto a Dios. Así que este pueblo cristiano, creyente, este pueblo que alaba a Dios, que confía en Dios, ejerce su fe con toda libertad. Hay un pasaje en la Biblia que dice: bendita la nación, bendita la patria, bendito el pueblo cuyo Dios es Jehová, cuyo Dios es Yahvé. Entonces, Nicaragua tiene como fe a ese ser supremo, amoroso, todopoderoso, omnipotente, omnisciente, y esa es la guía de los nicaragüenses, independientemente de la práctica de algunos religiosos, independientemente de el discurso de algunos religiosos que es contrario a lo que dice realmente las Sagradas Escrituras. Aparte de eso, no hay
conflicto. En las falsas noticias se presenta como que si hay un conflicto entre el gobierno y la iglesia. Sí. La iglesia somos todos los que creemos en Jesucristo somos parte de la iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo, y aquí no hay ninguna contradicción, ningún conflicto, ningún antagonismo entre el gobierno y la iglesia. Muy por el contrario, el modelo de gobierno que se impulsa en Nicaragua es un modelo de gobierno de inspiración cristiana, sí, fundamentado en principios del Evangelio, en principios de las Sagradas Escrituras. Si nosotros analizamos qué dice la Biblia y analizamos los programas sociales y económicos que impulsa este gobierno, hay una total consonancia, una total coherencia. ¿Cuál es el principio fundamental del Evangelio? El amor. El amor. Dice Jesucristo que toda la ley y los profetas se resumen en dos cosas: en amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y este gobierno, esa es la esencia del modelo de desarrollo, del modelo de restitución de derechos basados en el amor a ese ser supremo, el amor a la patria, el amor a la historia, el amor a nuestros héroes, mártires, a nuestras heroínas, el amor a nuestra identidad nacional, el amor a la cultura, el amor a esta revolución que ha causado tantas transformaciones en beneficio del pueblo, el amor a la comunidad, el amor a la familia, el amor a los valores ancestrales, el amor a nuestra nicaragüanidad. Y inclusive tenemos muchos programas que llevan el nombre de amor, pero no solamente es la nomenclatura o la nominación, sino que es el contenido de los programas. El programa Amor, que va dirigido a la niñez en general y con énfasis a la niñez en situación de riesgo. El programa Amor por los más chiquitos y chiquitas, que va dirigido a los niños de 0 a 6 años. Entonces, los programas de este gobierno son programas de solidaridad, son programas de mejorar las condiciones de vida del pueblo, son programas enfocados en erradicar la pobreza, en crear condiciones de igualdad, en el ejercicio de los derechos económicos y sociales del pueblo, en donde se vive bien, se vive en plenitud la vida, la mejoría de la vida, sí, de la vida individual, familiar, comunitaria, colectiva. Y ese es el mensaje de Jesucristo. Él dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces ahí tenemos dos elementos concordantes: el amor, sí, y la vida, la justicia. El mensaje de Jesús en esencia es un mensaje de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y los modelos, el modelo de este gobierno y los programas que se desprenden de este gobierno de reconciliación y unidad nacional, de paz y bien común, son programas de justicia social, son programas de justicia económica. Toda la economía creativa, toda la economía emprendedora, toda la economía que desata capacidades y habilidades del pueblo, eso es justicia económica. claro, Toda la inversión pública que hace el Estado en los programas de educación, de salud, de seguridad alimentaria, de infraestructura vial, de acceso a los servicios básicos, de agua potable, de luz eléctrica, de saneamiento básico, eso es justicia social. O sea, esa es la justicia que habla Jesús en el Evangelio. Entonces, estamos viviendo en el ejercicio de los derechos de libertad de culto, de libertad religiosa, pero también estamos viviendo en un modelo de gobierno, en un modelo de desarrollo humano de inspiración cristiana. Queremos reafirmar, en Nicaragua no hay absolutamente nadie privado de libertad por predicar la palabra de Dios. En Nicaragua no hay nadie acusado, no hay nadie procesado, no hay nadie que esté enfrentando a la justicia por realizar un acto de evangelización. No hay nadie que esté enfrentando a la justicia por confesar su fe cristiana. En Nicaragua vivimos en un Estado social y democrático de derecho. Eso significa el imperio de la ley. Eso significa que nadie puede irrumpir, alterar, violentar, vulnerar las disposiciones establecidas en la Constitución Política de la República de Nicaragua, en el Código Penal, en las leyes. Aquí todos le debemos obediencia a la ley.
y nadie puede estar encima de ella, nadie puede estar encima de la ley. Ningún religioso, ningún profesional, ningún servidor público, ningún empresario, ningún periodista, es decir, absolutamente nadie puede estar por encima de la ley. Ese es un principio fundamental del Estado de Derecho. Todos le debemos obediencia a la ley y todos los que irrumpen con el orden jurídico, todos los que violenten el sistema legal del país, tendrán que enfrentar la justicia. Entonces, los 3 religiosos que están enfrentando la justicia es por haber cometido actos que violentan la ley. ¿Qué actos vulneradores, qué actos irrespetuosos del orden jurídico nicaragüense? Los derechos de integridad personal, los derechos de integridad sexual, el derecho a vivir libre de violencia. Hay un religioso que está enfrentando la justicia por ser señalado, por ser acusado, por ser procesado con todas las garantías al debido proceso que establece la legislación nicaragüense. Hay una víctima de abuso sexual, hay una familia que ha sido víctima de, de este acto de violencia, porque cuando estamos frente a un hecho de violencia sexual, no solamente lo es la víctima, no solamente la persona es víctima, sino que también lo es la familia de esa persona que ha sufrido un abuso sexual. Tenemos otra persona que las otras 2 personas han enfrentado, están enfrentando la justicia, una por alterar el orden público, por hacer un llamado a la violencia, al caos, a la confrontación, por conspiración. Yo no quisiera entrar a los detalles casuísticos de las únicas 3 personas religiosas que están enfrentando la justicia por violentar la ley. Pero nosotros estamos sorprendidos, no nosotros, en Nicaragua no estamos sorprendidos realmente que 3 religiosos estén enfrentando la justicia por violentar el Código Penal, por violentar la ley integral contra la violencia hacia la mujer, por violentar el Código de la Niñez y la Adolescencia y otra gran cantidad de leyes que hablan de los derechos de soberanía del pueblo, la ley de defensa de los derechos del pueblo a la paz, la soberanía, la autodeterminación y una gran cantidad de leyes que hablan de la convivencia pacífica, que hablan de la paz social, que hablan de la estabilidad que tiene derecho el pueblo de Nicaragua. Ok, estas agencias noticiosas que vos mencionabas están haciendo un escándalo internacional por 3 casos. ¿Y por qué no hacen un escándalo internacional por Estados Unidos, que tiene más de 7,000 sacerdotes que han enfrentado? Claro, más de que hace unos días en Costa Rica hay varios sacerdotes presos. O sea, esto no es únicamente hasta no aquí. Es un asunto de Nicaragua, es un asunto planetario, es un asunto mundial. Claro. En la mayoría de los países hay casos de sacerdotes que han sido procesados, que han sido enjuiciados y en muchos casos condenados, han sido condenados penalmente por cometer delitos sexuales, por cometer delitos contra el orden público, como en el caso de Nicaragua, sacerdotes que han sido acusados por tráfico de armas, por terrorismo, por robo, por estafa, es decir, por una gran cantidad de delitos. Y yo estaba comenzando, este programa no nos va a dar el tiempo para señalar los casos que en distintos países del mundo hay sacerdotes procesados y sancionados por violentar la ley. Te mencionaba el caso de Estados Unidos, más de 7,000 sacerdotes acusados, procesados, sancionados, muchos de ellos por haber cometido delitos sexuales. Solamente en el estado de Pensilvania estamos hablando de 300 sacerdotes acusados por miles de víctimas, de víctimas de delitos sexuales. Estamos hablando en el año 2018, se señalaron a estos más de 300 sacerdotes, en donde habían más de 1,000 niños y niñas víctimas directas de abusos sexuales. ¿Ya? Ahí están los informes del sistema de justicia de los Estados Unidos, donde narran en miles de páginas los detalles de las barbaridades,
de los terribles actos contra la integridad, contra el cuerpo, contra la sexualidad, contra la espiritualidad de los niños y de las niñas norteamericanas. En Francia, 216,000 niños y niñas víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes en los últimos 70 años, donde están involucrados, según un organismo de investigación independiente que se llama CIACE, en el año 2021 señaló 3.200 sacerdotes en Francia involucrados en actos de delito sexual. 3.200. O sea, aquí en Nicaragua estamos hablando de un caso. Lo que pasa que a lo largo de la historia se ha confundido que tener un ropaje religioso te da inmunidad. Claro. Un ropaje religioso, una vestimenta religiosa, ser parte de una estructura, de una jerarquía, de una organización religiosa, eso no te da inmunidad. No te da inmunidad ni en Nicaragua ni en ninguna parte del mundo. Lo que pasa es que ha habido una práctica, y tenemos que decirlo, a lo largo de la historia en Nicaragua, que religiosos han cometido delitos y no han enfrentado a la justicia. Sí. Pero ahora estamos en un modelo de Estado en donde estamos caminando en una ruta de justicia, en un modelo de Estado soberano, autodeterminado, independiente y libre. Eso significa que las leyes internas del país se respetan, independientemente de la nacionalidad de la persona, independientemente del origen social, independientemente del apellido de la persona, de la profesión que tenga, o de su estructura religiosa, o de su jerarquía religiosa, no importa. Todos debemos de cumplir lo que establece la ley. Bien, en Italia estamos hablando que hay una asociación de víctimas de violencia sexual por parte de sacerdotes que le están exigiendo al Papa Francisco, el cual ha pedido perdón, el cual ha expresado su vergüenza por miles de sacerdotes que están siendo acusados en todo el mundo por delito sexual, y el Papa Francisco ha dicho: los sacerdotes que han cometido actos de violencia sexual o que han violentado la ley en otros aspectos, el Papa Francisco ha dicho, estos sacerdotes deben de ser sancionados por las leyes de los países en donde han cometido delitos. Sí. Y él ha pedido perdón pues por todas estas agresiones sexuales. En Alemania estamos hablando de 3.677 víctimas, ¿no?, de delitos sexuales. Estamos hablando que el Papa Benedicto XVI fue acusado de inacción en casos de abuso sexual en Alemania. O sea, realmente hay denuncias a todos los niveles. Claro. Desde la máxima autoridad, como el Papa Benedicto XVI, cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes de parroquias concretas. Es decir, realmente a diferentes niveles de la jerarquía. Los legionarios de Cristo señalaron 17 acusaciones en México, en España, en Brasil, en Estados Unidos. Lo hicieron en el año 2021. En Irlanda hay una gran cantidad de denuncias. En Chile, en Australia. Se hizo una investigación en Australia que identificó que de los delitos sexuales que se cometen, al menos el 7% ha sido cometido por sacerdotes católicos. Wow. Entonces, Marcio, realmente el tiempo no nos da. En Costa Rica estamos hablando la democracia. ¿Por qué no dicen que en Costa Rica hay dictadura? Si en Costa Rica hay más de 10 sacerdotes procesados, acusados, enfrentando la justicia. Y hace poco hay una sentencia de un tribunal civil que le señala responsabilidad a la Conferencia Episcopal de Costa Rica por guardar silencio frente a un caso de un abuso sexual de un sacerdote
en que no lo reportaron, no lo denunciaron, no lo señalaron. Sí. Pero no solamente casos de abuso sexual. Hay sacerdotes en diferentes partes del mundo que están siendo acusados por tráfico de armas, como Haití, por ejemplo. Claro. ¿Ya? Claro. Hay sacerdotes que están siendo acusados por estar vinculados al crimen organizado, al crimen narcotráfico, Sí, lavado sí. de dinero, Sí, sí. es decir, el crimen organizado transnacional. Entonces, ¿por qué si en todos estos países es noticia esos hechos todos los días? ¿Por qué entonces, si hay 3 casos en Nicaragua, frente a miles de casos o Sí. centenares de casos de otros países, por qué en esos otros países no dicen que ahí no hay democracia, que hay dictadura, que se está persiguiendo a la iglesia? El FBI señaló de que el cardenal mexicano Norberto Rivera está involucrado con el narcotráfico. Claro. ¿Ya? O sea, yo te estoy mencionando... Eso es ya, uno únicamente. Te estoy mencionando un caso. Claro. Te estoy mencionando un caso. Sí. ¿Ya? Entonces, Nicaragua no es la excepción. Sí. En donde religiosos que son parte de la estructura de la organización de la Iglesia Católica están Sí. siendo señalados por cometer delitos. Y si uno ve cuando el intento de golpe creo que fue más duro para los católicos sandinistas, que se les discriminaba, incluso hubo casos de muertos que no quisieron darle misa, y están los 3 obispos y cabezas de la jerarquía católica, el caso de Báez, Mata y Álvarez, que fueron jefes de la intentona de golpe. Y pues hay un caso en particular de que está documentado, nombre, aparte de las torturas en las iglesias a donde se guardó armas, está el caso de el padre Harbin, de que pues existe una grabación donde habla de el teniente Vado, de que él le prendieron fuego, una cuestión espantosa, ¿no? Y que la iglesia fue parte. El padre alcohólico, el padre Román, quien era el que entregaba prisioneros, ¿no? O sea, fue un papel que yo no creo de que no lo ha hecho la iglesia en los últimos años. O sea, pues en el mundo. El referente máximo de los sandinistas es el general Augusto C. Sandino. Ese es el ícono, el modelo a seguir. El referente máximo de los marxistas es Carlos Marx. Sus tesis alrededor del cuestionamiento al capitalismo, inclusive Claro. su libro El Capital. Sí. El máximo referente de nosotros los cristianos es Jesucristo. Ese es nuestro máximo referente. Y Jesucristo cita un pasaje del Antiguo Testamento cuando llega al templo y dice: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Sí. Refiriéndose a los sacerdotes de su tiempo. Es decir, Jesús fue durísimo con los sacerdotes de su tiempo, con los maestros de la ley, con los fariseos, con los escribas, con los publicanos, con toda esa nomenclatura religiosa sacerdotal. Jesús los cuestionó, los confrontó y les dijo: han convertido mi casa, casa de oración, en una cueva de ladrones. Es decir, el templo para nosotros los cristianos es un lugar sacro. Esta ciudad de la fe, cuyo templo es casa de mi padre, se ha convertido en una ramera. ¿No lo sabíais? ¿No lo habéis oído? ¿No os lo dijeron desde el principio? ¿Qué significa vuestra multitud de ofrendas para mí? Dice el Señor. No me traigáis ofrendas vanas. ¡Esta es casa de oración! ¡Es un farsante! ¡Vamos a apedrearle!
Pero vosotros habéis hecho de ella una cueva de ladrones. Jesucristo con firmeza, con indignación, dice el Evangelio, Sí, narra el Evangelio, sí. de que sacó a latigazos a esos mercaderes, a esos sacerdotes que habían convertido el templo en un espacio de mercado. Y ese mensaje de Jesús tiene actualidad, tiene vigencia para Nicaragua y para muchos países, en el caso de Nicaragua, que convirtieron los templos en espacios de tortura, Claro. que convirtieron los templos en lugares de almacenaje de armas, que convirtieron los templos en lugares de abuso sexual, que convirtieron los templos en guaridas para ocultar a delincuentes, que ocuparon los templos como espacios de planificación y de organización de un intento de golpe de Estado fallido, gracias al Dios de paz, gracias al Dios de justicia y gracias al pueblo cristiano de Nicaragua que ama la paz, gracias a la gran cantidad de líderes religiosos, de líderes cristianos y de cristianos que estaban en oración en ese momento y que no se dejaron manipular por el mensaje de odio de algunos líderes religiosos, Claro. de algunos líderes religiosos que ocuparon los templos como cueva de ladrones y como espacios de profanación, ¿ya? De sacrilegio realmente. Entonces, este mensaje de Jesús de que el templo debe ser templo sagrado, espacio para la oración, espacio para la lectura de la palabra de Dios, espacio para promover la hermandad, la unidad, la fraternidad entre hermanos y hermanas nicaragüenses, o bien espacios para impulsar programas sociales, programas de desarrollo, programas en pro de la vida de los nicaragüenses. Eso es permitido, ¿no? Que un templo funcione como escuela, que un templo funcione como un centro de salud, que un templo funcione como un centro de votación para que el pueblo ejerza sus derechos políticos, pero no un templo como un espacio para destruir la economía, para desestabilizar al gobierno, para tratar de derrocar a un gobierno electo democráticamente. Marcio, pueblo de Nicaragua, pero esto que hicieron algunos sacerdotes de utilizar los templos como guarida de los que querían Claro, derrocar al gobierno, sí, eran varios, Sí. eran varios, definitivamente, pero no solamente ha sido el comportamiento de algunos religiosos en Nicaragua, ha sido el comportamiento de algunos religiosos en muchos países de América Latina. O sea, en Chile, el golpe de Estado contra el primer presidente socialista, el primer presidente marxista del mundo, electo democráticamente, con amplias mayorías, con gran respaldo popular, que estaba impulsando un proyecto de justicia social para los obreros, para los campesinos, para los estudiantes en Chile, se están escribiendo ahora ensayos e investigaciones sociológicas de que el discurso de una buena parte de los jerarcas de la Iglesia Católica legitimaron, instaron al ejército, Claro, ¿ya? al golpe. A Pinochet, Sí. ¿ya? Que era el jefe del ejército en ese momento, es decir, respaldaron y bendijeron y legitimaron. Pero eso en Chile, hay muchos centros de investigación y muchas universidades que están haciendo investigaciones sociológicas del discurso de la jerarquía de la Iglesia Católica, y entonces están encontrando una confluencia, una coincidencia entre toda la simbología discursiva de algunos jerarcas de la Iglesia Católica con los golpes de Estado que se han dado. El caso de Jacobo Arbenz en Guatemala, que era un gobierno democrático, un gobierno electo popularmente, con un proyecto de nación, de búsqueda de la equidad y de la igualdad social. Resulta que la jerarquía de la Iglesia Católica legitimó. Ocurrió en Venezuela, ocurrió en Honduras, ¿ya? Ocurrió en Honduras, cuando le dieron el golpe de Estado a Mel Zelaya. Hay varios escritos de análisis sociocultural, de análisis socioreligioso, hay varias investigaciones
de carácter antropológico, sociológico, que estudian el discurso, que estudian la narrativa, y entonces hubo una gran cantidad de mensajes. Yo no le diría prédicas, ¿verdad? Porque eso no es una prédica, sino que eso es una manipulación de la Biblia, y que justificaron el golpe de Estado contra Mel Zelaya en Honduras. Y así otros golpes de Estado que se han dado en América Latina, en Haití, contra Jean Bertrand Aristide, que fue un sacerdote de la teología de la liberación, Claro. ¿ya? Que había sido electo por el pueblo en Haití. Le dieron golpe de Estado porque tenía un proyecto nacionalista, porque Sí. tenía un proyecto antiimperialista, porque tenía un proyecto en pro de los pobres. O sea, la propuesta de Jean Bertrand Aristide era sacar a Haití de la pobreza a través de un proyecto nacionalista de independencia frente a los poderes coloniales europeos y frente al poder neocolonial norteamericano. Le dieron golpe de Estado. Y muchos de sus antiguos compañeros sacerdotes legitimaron discursivamente ese golpe de Estado. Entonces, no es de extrañarnos lo que ha ocurrido en Nicaragua, que el pueblo venció, ¿ya? Ese pueblo lleno de amor, lleno de esperanza, este gobierno que funciona de manera articulada entre todas las instituciones del Estado y entre las instituciones de gobierno con las expresiones de la familia y de la comunidad. Hay una simbiosis aquí en Nicaragua entre gobierno y pueblo, un gobierno que le sirve al pueblo, un gobierno que es instrumento del pueblo y un pueblo que ejerce la presidencia. Jesucristo cuestionó a los sacerdotes de su tiempo, a la estructura religiosa, a la jerarquía religiosa de su tiempo. Y Jesucristo cuestionó al imperialismo de su tiempo, al imperio romano. Lo cuestionó, porque Jesús vino a hablar de libertad. Claro. Y el imperio romano tenía esclavizado al pueblo de Israel y tenía esclavizado a una gran parte del mundo antiguo, ¿no? Jesucristo trajo un mensaje de amor en esencia. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, amarás a tu prójimo, amarás inclusive a tu enemigo. Y la cultura imperial romana era la cultura del odio, Claro. de arrasar, de avasallar, de exterminar, aniquilar totalmente la cultura, los pueblos que ellos dominaban, que ellos sometían bajo ese imperialismo militar, político, económico que ejercía el imperio romano. Entonces ese imperio asesinó a Jesús, ese imperio crucificó a Jesús y ese imperio persiguió a los cristianos, es decir, Claro. los cristianos que pregonaban, que esparcían el mensaje de Jesús, de libertad, de justicia, de amor, de solidaridad, de fraternidad, de hermandad, de igualdad. El imperio romano persiguió a los cristianos y asesinaron a centenares de miles de cristianos por más de 3 siglos. A lo largo de la historia han habido 2 tendencias en el cristianismo. En la historia universal, en la historia de América Latina y en la historia de Nicaragua. Han habido 2 tendencias. Una tendencia religiosa de estar con el imperio, de estar con el poder, de estar con el sometimiento, de estar con quien avasalla los derechos de los pueblos. Ahí tenés la Inquisición, ahí tenés los sacerdotes que vinieron con los españoles acá, que venían con una mano con la cruz y con la otra mano la espada, y decían que era evangelización. Sí. Eso no era evangelización, eso era sometimiento, eso era avallazamiento, eso era genocidio. Era genocidio en nombre de Dios, sí, en nombre de Cristo. Y cometieron genocidios los de las cruzadas también, en donde asesinaban y perseguían a todo aquel que no confesara la fe cristiana. Entonces ha habido esa línea a lo largo de la historia en la iglesia que se confiesan cristianos, pero que realmente actúan contrario a lo que Jesucristo dice. Y ha habido otra línea dentro del cristianismo De que son ha estado, evolucionarios, que ha de que estado todo con por el la pueblo. liberación de los pueblos, Claro. que ha estado por la justicia social y que ha estado con las bases
es decir, con el pueblo en la llanura, acompañando los procesos de liberación del pueblo. Muchos sacerdotes, miles de sacerdotes. Y así como hubieron una gran cantidad de sacerdotes que legitimaron el exterminio de los pueblos originarios y afrodescendientes en nuestra América, también hubieron sacerdotes que cuestionaron esos actos, como Fray Bartolomé de las Casas, gran defensor de los derechos de los pueblos indígenas, hoy decimos pueblos originarios. ¿Ya? Entonces, a lo largo de la historia hemos tenido esas dos tendencias. Las iglesias son del pueblo, pero yo como católica y como militante del Frente Sandinista no me siento segura entrando a iglesias como esa, porque vi cómo después del 2018 a una pobre mujer, el sacerdote, porque creía que era militante del Frente Sandinista, la agredió físicamente. Fue una agresión brutal y se convirtió además en un lugar donde solamente en lugar de hablar de la palabra de Dios, únicamente se expresa odio, y así es como han corrido a toda la feligresía nicaragüense en muchas iglesias. Estaba viendo a mi esposa, que pues ella está en las redes siempre. Vienen un montón de perfiles puestos con cruces o con cuestiones de Cristo o con la Virgen, ¿no? Y dicen, Dios te va a castigar, Dios te va, o sea, como que fuera un Dios malo, un Dios castigador. Piden a Dios para que te den las enfermedades más graves. Entonces, eso es ser cristiano, eso. Es totalmente contrario a lo que dice la Biblia, es totalmente contrario a lo que dice Jesús. Jesús dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvierais amor los unos para con los otros. Dice el apóstol Juan, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, todo aquel que pregona un mensaje de odio es un mensaje anti-Dios, es un mensaje anti-evangélico, es un mensaje antibíblico. Dice la epístola de los Corintios que el amor todo lo puede, que el amor todo lo sufre, el amor es lo más importante, dice el apóstol Pablo. Dice, hay tres cosas que son los más importantes, la fe, la esperanza y el amor. Pero de todas, dice San Pablo, la más importante es el amor. Y la compañera Rosario constantemente nos lo menciona. Sí. Ella parafraseando esta epístola de Corintios, la compañera Rosario ha dicho tantas veces, el amor que todo lo sana, el amor que todo lo libera, el amor que todo lo transforma. Entonces, en esencia, eso es el cristianismo, amor, ¿ya? Y amor es solidaridad, amor es luchar por la humanidad, amor es crear condiciones de vida dignas para el pueblo. Y eso es lo que está haciendo este gobierno, presidido por el comandante Daniel y la compañera Rosario. Es un modelo de gobierno que, si vos analizás las bienaventuranzas, por ejemplo, te vas una a una de las bienaventuranzas, te das cuenta que este gobierno ha convertido cada bienaventuranza en un programa social, en un programa económico. Dice Jesús en las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino. ¿Ya? Porque de ellos es el reino. Y para este gobierno lo esencial es luchar contra la pobreza, es decir, luchar a favor de los pobres. Por eso el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano. Es decir, la esencia de la bienaventuranza es construir un reino aquí y ahora en donde los pobres puedan salir de esa situación de pobreza, de humillación y alcanzar niveles de vida dignos. Ese es el programa, ese es el accionar de este gobierno. Dice Jesús en las bienaventuranzas, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los constructores de la paz, porque ellos serán llamados hijos e hijas de Dios, dice Jesús en las bienaventuranzas. Y este gobierno está impulsando un modelo de paz social, de paz familiar, de paz comunitaria. Ahorita las diferentes instituciones de gobierno están impulsando una campaña masiva de amor, de protección a la vida de las mujeres. Ahí hay una cartilla que se está divulgando, hay una campaña por los derechos de las mujeres, por la vida de las mujeres. Eso es paz. Respetar la vida de las mujeres, eso es paz. Respetar los derechos colectivos de los pueblos originarios, eso es paz. Garantizar un sistema de salud de calidad especializado, eso es paz. Y dice Jesús que los que trabajan por la paz, los que luchan por la paz, esos serán llamados hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes son los cristianos?
los que no solamente predican, no solamente enseñan, sino que viven el mensaje de Jesucristo. Hermano, gracias. Aquí estamos, defendiendo la paz siempre. Nos encontramos el próximo sábado a las 2 de la tarde por Canal 4 Plomo. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Y rezan de buena fe, y rezan de corazón, pero también reza el piloto cuando monta en el avión para ir a bombardear a los niños del Vietnam, para ir a bombardear a los niños del Vietnam. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Cuando el pueblo se levante y que todo haga cambiar, ustedes dirán conmigo, no bastaba con rezar. Ustedes dirán conmigo, no bastaba con rezar. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. En el mundo no habrá paz mientras haya explotación del hombre por el hombre y exista desigualdad. Del hombre por el hombre y exista desigualdad. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Nada se puede lograr si no hay revolución. Reza el rico, reza el amo y te maltratan al peón. Reza el rico, reza el amo y te maltratan al peón. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No basta rezar, no basta rezar. Habla el padre Harvin. Traten de pedir de que no se suba esa foto ni ese video de ese paramilitar que están quemando, para que no haya ningún problema. Y quienes me lo mataron a él fueron los tranqueros. Participó ese sacerdote, que yo pido justicia para ese hombre también. El ser que ella sea un sacerdote no es una niña, es un hombre. Al ser que ande ese balandrán no le da derecho que él mande a matar. ¿Quién es él? Lo que a mí me entregaron en medicina legal era un carbón que me entregaron. Y se los digo aquí ante los medios. No le tengan pesar, por favor, mi hijo. Nadie me le tuvo pesar. Allí participaron todos. Todos los que pasaban allí participaron. Porque yo como cristiana que soy, yo mire que le están haciendo daño. Yo me le lanzo y le digo, un momento, somos humanos. ¿A dónde están los derechos humanos? ¿A dónde están? ¿Qué significan? Están al lado del diablo, están tan poseídas. Toda esa gente que andan haciendo manifestaciones están poseídas. Ese es un crimen tan grande que hicieron con mi muchachito. Mi niño que yo quería tanto, mi muchachito lindo, porque me le hicieron tanta grosería. Eso no tiene perdón de Dios.